Dios los bendiga en esta mañana. Una gran ausencia de hermanos hoy. Creo que muchos andan enfermos. Pero gloria a Dios por aquellos que podemos llegar, como estamos en esta mañana. Judas, capítulo 1, dice el versículo 1 en adelante. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y descarriados, fieras ondas del mar que empuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejaros convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablan contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el espíritu. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatadlos del juego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, guardarnos sin caída. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre, gracias. Y te pedimos, Señor, que mientras meditamos en tu palabra, ella pueda traer luz, ella pueda llevarnos al convencimiento de pecado, ella pueda llevarnos a clamar por fe y arrepentimiento, y ella pueda confirmarnos de que estamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. No se preocupe, no vamos a estudiar todo el libro, pero como es un libro tan corto, decidimos, mientras estemos estudiándolo, por ahí cada 2 o 3 o 4 domingos, tomarnos el tiempo para leerlo en su totalidad, la segunda vez que lo hacemos. Hoy vamos a estar meditando en el versículo 3, donde el apóstol, luego de hablar de las virtudes que él desea que sean multiplicadas para los hermanos, las virtudes eran misericordia, paz y amor, él comienza en el versículo 3 con una expresión de afecto que la repite también en el versículo 20, y es la expresión amados. Y por lo que sigue diciendo dentro del estudio de este versículo, de este libro, podemos pensar que esta era una expresión de afecto y afecto sincero por estos hermanos, y no una simple formalidad de decirle, bueno, amados. No era una frase de cajón o una frase de costumbre, sino que realmente era una expresión donde el verdadero deseo del corazón de Judas era de que estos hermanos eran amados para él. Entre los hermanos de Cristo o entre los cristianos, la iglesia local, es bueno expresar esos sentimientos de amor si realmente son sinceros en nuestro corazón. Debemos decirnos quizás esas palabras bonitas, pero no como hipocresía. Estas palabras deben ser realmente una expresión profunda de nuestro corazón a favor de mi hermano. Es como cuando le decimos Dios le bendiga. Si en realidad en su corazón no hay ese deseo de expresar ese amor a su hermano, pues es mejor no decir nada para no actuar hipócritamente. Porque puede ser que delante de las personas podamos quedar muy bien, muy hermoso. Oh, el hermano me ama. Pero sabemos que Dios, que conoce el corazón y que conoce la motivación del corazón, va a juzgar si esas palabras están dichas con un verdadero deseo. Pero Judas le dice amados, y creo yo que fue ese amor
por estos hermanos que motivó a Judas a escribir esta carta, porque estaba buscando el bienestar de estos hermanos. Y una de las cosas que podemos notar, ¿no? Una aplicación, es que cuando hay amor entre hermanos, eso debe motivarnos a buscar el bienestar de mi hermano. Judas muestra en esta carta que había que mostrar muestra que no debe haber una motivación egoísta en nuestros corazones. No debemos estar buscando el beneficio personal, sino el beneficio de mis hermanos. Jesucristo o Pablo dijo que nada hagamos en la congregación buscando nuestro propio beneficio. Todo debe hacer para que Dios sea honrado y que mi hermano sea beneficiado. Y de esa manera cumplimos, ¿no?, los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, luego de expresar ese amor que hay hacia los hermanos, el apóstol Judas dice: amados, por la gran solicitud. Parémonos allí por un momento. ¿Qué implica o qué significa esta palabra solicitud? ¿Qué significa esta palabra aquí? ¿Será que está solicitando trabajo? ¿No? Nosotros en inglés dicen application y nosotros le hemos traducido aplicación, pero no, sería solicitud. ¿Será que está solicitando trabajo o algo? No, creo que esta palabra solicitud aquí es una urgencia por hacer algo. Judas tenía una urgencia al escribirle a estos hermanos que amaba. El amor de Judas por el reino de Dios, el amor de Judas por Dios, creó una preocupación en él por el bienestar de los hermanos en esta congregación. Y dice: hay una urgencia en mí para escribirles. Mire cómo el apóstol Pablo también usa esta misma palabra, pero en 2 Corintios. Vaya a 2 Corintios capítulo 2, versículo 8, para que miremos esta palabra. 2 Corintios capítulo 8, versículo 16 y 17. Pablo, hablando de Tito, dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Ahí está la palabra, versículo 17. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Tito tenía una preocupación por estos hermanos. Eso es lo que significa esta palabra, una preocupación. Y en su preocupación decidió ir a buscar y ayudar a estos hermanos. Una vez más la encontramos también en Colosenses capítulo 4, que estudiaremos en unas semanas, si Dios nos da vida. Colosenses capítulo 4, versículo 12 y 13, lo encontramos allí una vez más. Pablo, hablando a los hermanos de Colosa, le dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13. Porque de él, o sea, Pablo da testimonio de Epafras, de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que estáis en la Odisea y los que estáis en Hierápolis. Entonces era una urgencia buscando algo a favor de estos hermanos. Ahora, ¿qué sería lo contrario a solicitud? Bueno, podría ser la dejadez o la indiferencia. Esa podría ser, ¿no? La dejadez. O sea, me importa lo que pase ahí. O sea, sálvese quien pueda. No. Ahora, la pregunta que nos atañe ahora sería: ¿cuál era la urgencia de Judas?
¿Cuál es la urgencia? Dice el versículo, la gran solicitud o gran urgencia que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. La urgencia era hablar de la común salvación. O sea, en estas palabras podemos, digamos, concluir algo, que los hermanos a los cuales Judas estaba escribiendo habían dado evidencias de que realmente eran salvos. Por eso se acerca a ellos y le dice nuestra común salvación. Ahora, para entender un poco esta frase común salvación, vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18. Mira lo que dice Pablo 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sabe que una de las cosas que tenemos en común, o sea, que compartimos los verdaderos creyentes, es que tenemos acceso directo ante el Padre por medio de Jesucristo? Ya sea que usted sea gentil de raza o judío, ya sea pobre o rico, mujer o hombre, por medio de Jesucristo. Si estás en Cristo, si eres un verdadero creyente, tienes entrada al trono de la gracia. Un día yo fui atraído a Cristo, fui atraído por Cristo, por esos lazos o hilos de amor al Padre, de una forma diferente a la cual a usted le pasó. Su experiencia pudo haber sido diferente. Dios actuó de diferentes maneras para que pudiéramos llegar a Él. Pero de una cosa tenemos que estar seguros. Una cosa que todos tenemos aquí en común, que a todos nos pasó lo mismo, es que por Cristo, por un solo espíritu, todos tenemos entrada al trono de la gracia. Eso es una realidad que todo cristiano tiene. ¿Nos apoyamos en oración los unos a los otros? Claro que sí. La Biblia nos llama a interceder los unos por los otros. Pero el mismo derecho que tengo yo como pastor de presentarme delante de Dios en oración es el mismo derecho que tiene usted para presentarse delante de Dios en oración. Hermano, para presentarnos delante de Dios no vale un título, no necesitamos un título. No necesitamos cuántos años tiene usted, cuántos años tengo yo en el Evangelio. Lo único que usted necesita es que el Espíritu de Dios mora en usted. Si realmente estás en Cristo, eso nos ha pasado a todos. Por un mismo Espíritu, dice Pablo. Tenemos en común que todos, si estamos en Cristo, pasamos de muerte, ¿a dónde? A vida. De tinieblas, ¿a dónde? A luz. De ser esclavo del pecado a ser liberado del pecado. Tenemos el mismo espíritu. No tenemos niveles del Espíritu Santo, no. Tenemos el mismo espíritu todos, porque eso dice la palabra. Si estás en Cristo, todo eso está en común entre vosotros, entre nosotros. ¿Sabe, hermano? Esa es la razón por la cual yo ya no comparto. Por mucho tiempo lo compartí, lo dije y ya dejé de decirlo cuando entendí esta verdad. Esta es la razón. Yo no comparto el término cristiano descarriado. Yo no lo comparto. No comparto ni cristiano descarriado ni cristiano apartado. Yo eso no lo comparto. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Bueno, si no tenemos nada en común, ¿cómo le voy a decir que es cristiano? Cristiano significa seguidor de Cristo. O sea, si no sigue a Cristo, ¿cómo le voy a decir que sigue a Cristo? Seguidor de Cristo descarriado. A ver, explíqueme eso. ¿Cómo se entiende eso?
Si no hay evidencia de que es mi hermano, ¿cómo le voy a decir cristiano? Yo sé que nos hemos acostumbrado a decirle hermano a todo el mundo. Por ejemplo, el hijo de nosotros, Yael, quizás suena chistoso, pero cuando estaba más pequeño, él escuchaba a todos aquí decir hermano, 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 hermano. Creció aquí. Y entonces un día estábamos en un restaurante y fue a llamar al mesero y le dijo hermano. El niño está acostumbrado a escuchar, él creyó que a todos se le dice hermanos. Y hoy como creyentes estamos acostumbrados a decirle a todo el mundo hermano. O sea, vive como el diablo. Ah, pero mi hermano. No, 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 no. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo 7 del 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice Juan 13, 35? En esto conoceréis que son mis discípulos si os amáis unos a otros. ¿Ellos nos aman? No. Ellos se apartaron. Están en el mundo. ¿Por qué están en el mundo? Porque fueron atraídos por los deseos del mundo. ¿Por qué les voy a decir cristiano? ¿Por qué le voy a decir cristiano apartado? ¿Por qué le voy a decir cristiano descarriado? Cuando ellos mismos ni siquiera se identifican como cristianos. Sus propias vidas demuestran lo contrario. Es más, muchas veces hasta dicen, sí, yo no volví allá porque hay una cantidad de hipócritas. No hay frutos de arrepentimiento en su vida. ¿Por qué le voy a decir cristiano? Por sus frutos los conoceréis. Judas dice aquí, por una salvación común. O sea, común es que compartimos cosas que juntos, a no ser que usted comparta la discoteca con ellos y el alcohol con ellos y el desorden que tienen allá afuera ellos, entonces usted es de ellos, no de aquí. Nos congregamos, ellos no se congregan. Tratamos, os digo yo, tratamos de buscar las cosas de arriba, ellos están buscando las cosas de abajo. No tenemos nada en común. Y tenemos que reconocer que tristemente muchas veces dentro de la congregación hay personas con las cuales tenemos que decir no son nuestros hermanos, no compartimos cosas en común en cuanto a la salvación. Todo aquel que está en Cristo, que es un verdadero cristiano, puede decir con su boca y con su estilo de vida dos cosas: que un día estaba perdido y que ahora es salvo, que un día estaba en la oscuridad y que ahora está en la luz. Y Judas aquí, por si alguien lo está pensando o alguien me estará escuchando y podrá pensar esto, Judas aquí cuando habla de experiencia de salvación o cosas en común, aquí no está hablando de lo que sentiste. No está hablando de si lloraste, no está hablando de si te pasó un corrientazo, ¿no? Y si es colombiano no estoy hablando de comida. No está hablando de si caíste al suelo. No estoy hablando de que si sentiste un escalofrío por todo tu cuerpo o tus vellitos se levantaron. No, no estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de experiencia de salvación, estamos hablando del cambio posicional que tuvo usted y que tuve yo. Tuvimos que estábamos en muerte y ahora pasamos a qué? A vida, de tinieblas a luz. Esas otras cosas que yo mencioné hace un rato, ¿no? Escalofríos, caer al piso, corriente, todas esas cosas, hermano, fácilmente pueden ser falsificadas. Yo he visto videos en las redes sociales de prácticas hinduistas o budistas que se comparan con prácticas cristianas y no puede sacar la diferencia. ¿Cuál es cuál? Bueno, de algunos círculos cristianos, o que se identifican como cristianos. Esas cosas pueden ser fácilmente falsificadas. De la misma manera como Satanás pudo falsificar
cuando Moisés no tiraba a la serpiente, él también, los brujos de ellos también lo pudieron hacer. Hermano, pero el cambio posicional, el cambio de muerte a vida, no se puede falsificar. El cambio de las tinieblas a la luz no se puede falsificar. Y nuestra común salvación, hermano, no solamente es presente, es también ¿qué? Futura. Miren lo que dice Pablo, lo que Pablo le dijo a Timoteo. Vaya, busque 2 Timoteo 4:8. Es presente y es futura. Un día, estimados amados, estaremos con nuestro Señor y Salvador. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día. Oh, y mira la parte hermosa, porque alguien podrá decir, pastor, pero es que era el apóstol Pablo porque escribió tantas cartas para aquí, para allá. No, mire lo que dice. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Mira la palabra que usa, los que aman su venida. Yo espero con ansia la venida de Cristo. El que está en el mundo le da igual. ¿Cómo le voy a decir que compartimos cosas en común? El cristiano ama su regreso. Y lo podemos sostener con lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, creo, donde dice, y todo aquel que espera su venida se purifica a sí mismo, o sea, se limpia a sí mismo cada día, porque sabe que un día lo verá cara a cara. Entonces no estamos hablando de experiencias que podamos contar. Estamos hablando de algo espiritual que ha pasado en nosotros, que si estamos en Cristo, todos compartimos. Y perdóneme por lo que voy a decir, pero es necesario decirlo. Yo sé que va a sonar chistoso, pero es así. Hermanos, en el cristianismo no hay niveles de cristianismo. Algunas veces nos hacen creer el nivel de cristianismo. ¿En qué nivel está usted? No, esto no es un videojuego donde usted sube de niveles. No está, es que yo soy de los cristianos comprometidos y él es de los cristianos no comprometidos. Eso es mentira del diablo. No, es que yo soy de los cristianos consagrados y él es de los cristianos no consagrados. Es que él es cristiano carnal y yo soy cristiano espiritual. No, 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 no. La Biblia dice que somos cristianos y el cristiano por naturaleza es comprometido, es consagrado, es santo. Y tenemos eso en común. Nosotros los seres humanos nos gusta crear esos niveles para sentirnos cómodos, ¿no? Y entonces como, bueno, es que sí, yo soy cristiano, pero soy carnal, entonces significa que como soy carnal, pues puedo todavía estar en la paz de la carne, pero soy cristiano. A ver, explíqueme eso. Si usted es carnal, es un natural, todavía anda en el mundo, porque las obras de la carne, ¿cuáles son? Son la misma descripción que da del natural, así que entonces crees que eres, pero no eres. Todo el creyente. Ahora, yo entiendo que el proceso de santificación mío es diferente al proceso de santificación de él, al de ella. Quizás el de ella va más rápido, el mío va más lento. Eso sí, pero una cosa tenemos en común, que aunque tu proceso de santificación vaya más rápido que el mío, si eres verdaderamente hijo de Dios, todos estamos ¿en qué? En proceso de santificación. Todos estamos siendo santificados. Todo el creyente ha sido llamado a ser santo. Eso no es para un grupo en particular. O sea, tenemos la falsa idea de que, bueno, es que el pastor es el que tiene que ser santo. El pastor es el que tiene que... No, 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 no. Es que eso es para todos.
Es para todos. Sí, es cierto que en la escritura hay unas características que se le piden a los que piensan servir como pastorado dentro de la congregación. Sí. Pero yo no creo que eso sea únicamente. O sea que el pastor pues, tiene que ser marido de una sola mujer y el resto de creyentes pueden tener las mujeres que quieran. No diría yo. No, creo que eso aplica a todos como creyentes. Ya, no importa en la área que usted va a servir, aunque vaya a lavar el baño, tiene que ser marido de una sola mujer y mujer de un solo hombre, aunque vaya a lavar el baño, aunque vaya a barrer. Y si no está cumpliendo eso, pues entonces con dolor en el alma, pues no, no sirve. Y si a usted en algún momento de su vida alguien le enseñó que es que esas, el llamado de santidad es para un cierto grupo en particular de la iglesia, hermano, eso es totalmente falso y no hay evidencia bíblica para sostener semejante mentira. De hecho, Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial. No tenía que buscarlo. Pero vaya, hasta si búsquelo, vaya conmigo a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, segunda de Pedro, ¿dónde estás, Pedrito? Capítulo que dije 2, versículo 3 y 4. Oh, man. Bueno, le tengo. Ok, ¿qué les puse yo? Es el capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Está. Le había dicho el que el 2 no es el 3. 1. Dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus concupiscencias. Así que no hay niveles. Si estás en Cristo, todos hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Eso no significa de que vamos a ser dioses o diositos. No, eso no lo enseña la Escritura. Partícipe de su naturaleza divina. Hermanos, yo no sé si a usted le parece
glorioso las cosas que como creyentes tenemos en común. Por eso debemos tener cuidado a la hora de saber quién pertenece a la iglesia local. Personas que realmente estén unidos con Cristo. Personas que realmente fueron salvas. Personas que realmente esperan su venida. Y esperar su venida, yo quiero aclarar algo aquí. Esperar su venida no es únicamente decir, oh, yo quiero que Él venga. No, porque eso lo puede decir cualquiera. Esperar su venida es que mi vida está alineada esperando que Él llegue. Un ejemplo claro es como la chica que el novio le dice, a las 7 paso por ti. Todos sabemos, ¿no? La chica está lista a las 7. Desde las 3 de la mañana empieza, desde temprano, perdón, empieza a alistarse para estar lista a las 7, está preparada. Bueno, eso es, espero su venida. El creyente, alguien lo dijo un día, un pastor, no acuerdo su nombre, dijo que el creyente debe vivir su vida como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y regresara mañana. Eso es esperar su venida. Y otro, segundo y un tercer lugar, alguien que ame a Cristo. Así que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. No todo el que llega a la iglesia es cristiano. Ahora sigue diciendo el versículo 3, volviendo a Judas. Volviendo a Judas, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortaos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pablo o Judas comienza, si me permite, a hablar de lo que comienza a expresar lo que va a ser el resto de su carta. O sea, él pensaba hablar sobre la común salvación, o sea, profundizar más, pero decide cambiar. Y dice, no, me es necesario. Y la exhortación es a qué? A contender ardientemente por la fe. Ahora, ¿qué significa contender? Bueno, contender es pelear. Así es simple. Está en imperativo presente. Lo que significa es que es una defensa continua, una pelea continua, una pelea vigorosa. Hermano, y desde la época de Judas hasta nuestros días, los creyentes verdaderos hemos tenido una batalla feroz con la pureza del verdadero evangelio de salvación. Hoy se vive en las redes sociales unas batallas, usted escucha las persecuciones que hay abiertamente. El nuevo orden mundial y todas esas cosas abiertamente ya han empezado su persecución contra el pueblo. Ahora, ¿qué significa en este contexto contender o pelear? Porque claramente la Escritura nos dice que no debemos pelear ni que debemos contender. Desde este púlpito lo hemos enseñado. La Biblia dice que no seamos contenciosos. La Biblia enseña que no entremos en contienda, que no haya pelea entre hermanos. Y si hay pelea entre hermanos, desavenencias entre hermanos, le hemos exhortado una y otra vez, arreglen ese problema. ¿Y por qué Judas ahorita aquí nos dice que sí debemos pelear? Y dice, y ardientemente, o sea, con fervor, con pasión. Hermano, creo que en el contexto de lo que estamos hablando, hemos sido llamados a combatir, a pelear ardientemente cuando Cristo, cuando el Evangelio de Cristo, cuando la doctrina verdadera está siendo atacada. Cuando las almas están siendo engañadas. Entonces lo que tenemos que hacer aquí el creyente es identificar si la contienda o la pelea que yo tengo es una pelea pecaminosa o una pelea verdadera o la pelea que Judas expresa aquí. Y para poder identificar si mi contienda o mi pelea es una pelea pecaminosa o una pelea o contienda bíblica, yo debo entender cuál es la motivación de esa contienda. Porque muchas veces nosotros tenemos pleitos innecesarios.
Porque muchas veces queremos contender para mostrar que yo sé más. Queremos contender para mostrar que yo he leído más que esa persona. Bueno, hermano, o queremos contender para ganar la discusión. Es que yo quiero ganar la discusión, yo quiero tener la razón. Bueno, eso es pecaminoso. Y esa no es la contienda que Judas está hablando aquí y que el mismo Señor Jesucristo nos enseña. Entonces debemos aprender a contender correctamente, es decir, por la motivación correcta. ¿Cuál debe ser la motivación correcta para contender, hermano? Es por amor a Cristo, por amor a las almas que se están perdiendo. La pelea es contra el error, es contra la falsa enseñanza, contra el pecado que está llevando a esas almas a la condenación, no contra personas. Y muchas veces, a veces es prudente mejor quedarse uno callado y no seguir con la cuestión porque en vez de ayudar va a empeorar las cosas. Pero muchas veces por ganar la contienda nosotros estamos y dele, y dele, y dele, y dele. Hace unos meses ya, de hecho, quizás cuando lleguemos a explicar estos versículos le contaré un poco más lo que pasó. Pero en uno de los videos de la congregación alguien quiso decir que yo estaba equivocado en lo que estaba enseñando y nos mandó a leer un tal versículo. Y yo le contesté, pues, mire, si ese versículo usted lo está usando para enseñar eso, el mismo versículo más abajo le da la respuesta. Es imposible. Me volví a contestar y yo dije, bueno, yo ya ahí no entro porque primero el canal de la congregación no es para debate. Entonces simplemente dejé la cosa así porque ya entendí que si el Espíritu Santo no convence, no lo voy a hacer yo. Entonces a veces es mejor guardar silencio. Entonces, hermano, eso fue lo que vimos en Cristo. Cristo tenía un celo santo por el honor del Padre, por el Evangelio. A Cristo muchas veces lo insultaron a él y él guardaba silencio. Pero cuando tenía que ver con el Evangelio, con el Padre, Cristo defendía con fervor, con pasión, con ardor. Hermanos, lo que tiene que mover al creyente es lo que tiene que ver con las verdades espirituales. Y lo debemos hacer por amor a Cristo, por amor a las almas. Judas, mire lo que dice, me ha sido necesario. ¿A qué le recuerda a usted esta frase? Dice, me ha sido necesario escribirlos. ¿A qué le recuerda a usted esta frase? Y le doy para que acorte la búsqueda. Está en Juan capítulo 4 esa frase. Una parecida. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Es decir, necesito pasar por allí. O sea, Judas no fue indiferente a la necesidad de estos hermanos. Todo lo contrario. Judas tenía una urgencia, una verdadera preocupación por la necesidad que estaban pasando y podríamos decir, Judas tenía quizás temor a que de pronto pasara la apostasía. Uno de los grandes enemigos del cristianismo es la apostasía, es decir, el abandono de la fe. Había una verdadera preocupación. Judas al presentar esa, digamos, esa necesidad, esa urgencia, estaba mostrando de que era un verdadero ministro de la palabra de Dios y que no podía estar callado frente a los lectores, a la posibilidad de que sus lectores o estos hermanos fueran arrastrados por el error, porque habían falsos maestros y falsas enseñanzas que estaban filtrando en la iglesia. Lo dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Vestidos de lobo, vestidos de oveja, perdón, pero son lobos rapaces, como dijo Jesucristo. Dice, han entrado encubiertamente. El fervor de Judas por la sana doctrina, el fervor de Judas por estos hermanos, lo llevó a hablar.
¿Sabe que también pensé, busque, bueno, no tiene que buscarlo, pero en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, Pablo al escribir a los Corintios, Pablo dice, me es impuesta necesidad. Dice, me es impuesta necesidad. Y dice, ay, ese ay es un ay de lamento, de juicio. Ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Nosotros somos expertos en crear cosas neutrales. No, hermano, sea neutral. Usted tiene que ser neutral. Y yo creo que de pronto algunas cosas uno tiene que ser neutral, ¿no? Cuando uno está tratando de solucionar una desavenencia entre hermanos, uno como pastor tiene que ser neutral. A ver, no puedo cargarme aquí uno al otro, o sea, neutral, ¿no? Y ha pasado, ¿no? O sea, bueno, sí, no, yo le iba a contar algo, pero no, mejor no. Pero a la hora de las cosas espirituales, a la hora de las cosas espirituales, no podemos ser neutrales. Yo se lo pongo de esta manera, quizás sea un ejemplo un poquitico medio drástico o muy feo, pero déjeme ponerlo de esta manera. Es como si un padre se entera de que a su hijo le están dando comida, pongámoslo en el daycare, que en el daycare le están dando comida, en el cuidado del niño le están dando comida, pero usted se entera de que en esa comida le están dando dosis pequeñas de veneno a su hijo. ¿Qué harían los padres? Yo creo que un padre haría algo, no se quedaría callado. Bueno, en lo espiritual pasa lo mismo. Porque muchas personas están siendo alimentadas con alguna verdad de la palabra de Dios, pero poco a poco o en dosis mínimas le están metiendo errores. Hermano, tenemos que contender, no podemos ser neutrales a las mentiras que están enseñando, porque esto los está llevando directamente ¿a dónde? Al infierno. Si a mí me están enseñando una mentira sobre Cristo, yo no voy a conocer al Cristo verdadero y por tanto, si no conozco al Cristo verdadero, voy a estar ¿en qué? En condenación. Ahora, con esto yo no estoy diciendo ahora que salga corriendo y se meta a una iglesia de esas y se pare cuando ese señor esté hablando y se pare ahí y diga, es mentira lo que está diciendo. Yo no estoy diciendo que haga eso, porque de ahí de pronto sale preso. No, lo que estoy diciendo es que si conozco a alguien que asiste a un lugar de esos y tengo la oportunidad de conversar con esa persona, se abre la oportunidad del tema, yo allí tengo que enseñarle las verdades bíblicas. Allí sí tengo la oportunidad. Aunque tristemente muchas veces esas gentes no dan la oportunidad porque saben. Pero si da la oportunidad, es allí donde me dio la oportunidad. Ay, ¿usted qué piensa de tal cosa? Vamos a ver, yo no pienso, yo leo la Biblia. Mira lo que dice la Escritura y lo llevo. Ahí estoy contendiendo ardientemente. Y Judas dice, los exhorto, o sea, los motivo. A veces la gente ve la exhortación como regaño. No, es una motivación. Algunas veces puede ser un regaño. Pero los motivo a que contiendan ardientemente. ¿Y por qué? Hermanos, porque está en juego la vida espiritual. Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte. Y no se puede ser neutral frente a esas cosas. Y tenemos que hacerlo. Y ya lo dije y lo vuelvo a decir una vez más. Perdóname que sea tan repetitivo. Lo tengo que hacer por dos razones. Por amor a Cristo, por lealtad a Cristo y por amor a las almas. Sigue diciendo el versículo. Me ha sido necesario escribirlos, exhortarlos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es esa fe? Yo un día les enseñé que uno tiene que estudiar las palabras a la luz del contexto. Yo entiendo que esa fe allí no está hablando de creer. Porque entonces que contiendas ardientemente por el creer que ha sido dado a los creyentes, no está hablando del creer. No está hablando de la fe salvífica. Por el contexto,
Podemos dar por sentado que la palabra fe allí está hablando del conocimiento, está hablando de la confianza, perdón, no está hablando del conocimiento ni de la confianza que el creyente ha tenido en Dios, sino que está hablando de las doctrinas del creyente. Se trata del evangelio que los apóstoles proclamaron. Y yo sé que a algunos no les gusta mucho la palabra doctrina, escuchan la palabra doctrina y parece que les da, no sé, que les hablan de la inyección letal. Pero las doctrinas simplemente son enseñanzas bíblicas, es enseñanza. Gente dice, yo no necesito doctrina. No, usted necesita doctrina, usted necesita enseñanza. Si no necesitáramos doctrina, pues le va a tocar irse a un lugar donde le hablen de la superación personal. Usted salga feliz. Pero una iglesia de Jesucristo, una iglesia que se respete, una iglesia, no sé, ¿cómo le puedo llamar? Una iglesia de Jesucristo necesita doctrina. Si no hay doctrina, no hay nada. Entonces traemos un cuentachistes cada 8 días aquí, lo ponemos en el cuenta chistes y listo. Pero entonces dejaríamos de ser iglesia. Seríamos el auditorio, el Calvario. Venga para que sea algo entretenido. Y no hemos sido llamados a eso. Hermano, mire, cuando Judas dice la fe, o sea, la doctrina, hay que defenderla, dice, ¿cómo? Ardientemente. Significa compasión, significa con fervor, significa con amor. ¿Usted ha visto alguna vez un político defender sus puntos de vista frente a otro político? ¿Usted ha visto algún deportista? Mire, yo he tenido la oportunidad de ver debates o comentarios en las redes sociales sobre dos deportistas, los hinchas de Messi y los hinchas de CR7. Hermano, la pasión con la cual esa gente defiende a esos dos hombres, hermano, es tremenda. Y los debates se alargan y eso suben hasta de temperatura. Y yo digo, hermano, debería darnos vergüenza a nosotros como cristianos que alguien pueda defender con tanto fervor a dos deportistas y que nosotros, que tenemos la verdad de Jesucristo, no la podamos defender. Añado algo más. Estos deportistas ni saben que esas personas existen. Y nosotros, que nuestro Salvador, que tiene contado hasta el más mínimo detalle de nuestro cuerpo. Nosotros, que nuestro Salvador se entregó por nosotros. Nosotros que un día, que sabemos que un día va a haber un juicio, que un día daremos cuenta delante de un Dios, hermanos, no hacemos nada cuando el Evangelio de Jesucristo está siendo machacado y maltratado. Y no sé, espero que no seamos ninguno de los que estamos aquí, de los que participamos de esos debates, de esos debates de deportistas, con fervor. Es más, ¿usted ha visto un debate entre uno de Auburn y uno de Alabama? Se ponen buenas esas cosas. Pero cuando el nombre de Jesucristo está siendo mancillado, el Evangelio está mancillado, ese mismo que defiende a Alabama o a Auburn, guarda silencio. No dice ni fu ni fa. Judas dice aquí que hay que hacerlo con pasión, con amor. Dice esa fe que se le ha entregado a los santos, que se le ha entregado, que fue dada a los santos, que ha sido una vez dada, perdón, a los santos. Los santos, por supuesto, los miembros de la iglesia, los que han sido que apartados, separados, los que han recibido la revelación de parte de Dios o la doctrina. Hermanos, mira lo que Pablo le dijo a Timoteo en Timoteo, 2 Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo
que mora en vosotros. No se nos ha dado algo que debemos cuidar. Y cuando esa doctrina está siendo manchada, debemos hacer algo. Y aclaro, ¿no? Para poder contender con pasión, con amor, la fe o la doctrina que hemos recibido, debemos conocerla claramente. Ahora, yo no estoy aquí hablando de doctrinas, digamos, cosas secundarias. Si levanto las manos en la iglesia y no le levanto la mano en la iglesia, hermano, no pierda tiempo en eso. Estamos hablando de las doctrinas fundamentales. Ya secundarias, pues, por años han discutido grandes teólogos y creo que ni usted y yo vamos a llegar a la solución. Así que, pero para poder contener compasión hay que conocer esas verdades. Para poder identificar cuando el evangelio está siendo adulterado. Porque es un mensaje que condena, que aparta de Jesucristo, ¿no? Yo recuerdo las palabras de Jesucristo a los líderes religiosos en Mateo 23, ¿no? Recorren cielo y tierra para ser un prosélito, pero cuando lo logran alcanzar, lo hacen doblemente hijos del infierno. Si yo veo a alguien que dice ser cristiano y está practicando cosas que son anticristianas, hermana, hermano, cosas contrarias a lo que enseña la palabra de Dios, con amor, si yo amo, como dice Judas aquí, amados, si yo amo, yo debo decirle la verdad con las escrituras. Si yo amo, tengo que tomar esta espada de dos filos y en algún momento quizás hacerle una herida con esta espada. Y no estoy hablando de pegarle con ella en la cabeza. Estoy hablando de abrirla y decirle, mira, es que eso dice la palabra. Tú dices que eres cristiano, pero tu estilo de vida es contradictoria a lo que enseña la palabra. Por favor, corrige, porque están dando evidencia de que no conoces al Dios que dices conocer. Porque si no lo hacemos, seremos culpables de su sangre. Y yo por lo menos no quiero ser culpable de su sangre. Hermano, Judas nos presenta en esta epístola, en particular aquí en el versículo 3, que acabamos de estudiar hoy, que hay una urgencia. Y creo que a medida de que el tiempo se vaya avanzando, la urgencia a pelear por algo importante, el Evangelio de Jesucristo. Y hay que hacerlo con pasión, con fervor. Yo sé que no es fácil, nunca ha sido fácil, hoy no es fácil y mañana no será fácil. Pero tenemos con nosotros el Espíritu Santo de la verdad. Y si la verdad es atacada, el creyente debe levantarse. Y lo vuelvo a decir una vez más, lo debe hacer con la motivación correcta. Que es decir, por amor a Dios, por amor a las almas. No es para que usted gane debate, no es para que usted quede bien, no es para que su iglesia quede bien, es por amor a Jesucristo. No es para ganar discusiones. Hermano, la exhortación es clara. La pregunta es, ¿estamos contendiendo con pasión, con fervor? ¿O simplemente hemos decidido decir, yo no digo nada? Un día darás cuenta a Dios por no hacerlo. Y vas a ser culpable. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Padre, gracias por el corazón pastoral de Judas. Porque, Señor, sus palabras hoy
son tan relevantes para nosotros como lo fueron para estos hermanos en el 60 después de Cristo. Señor, cada día se meten más y más falsas enseñanzas, falsos maestros. Y muchas personas, oh Dios, que no se toman el tiempo para estudiar tu palabra, son arrastradas por esas cosas. Señor, es nuestra responsabilidad al conocer tu palabra. Si conocemos a alguna de esas personas, oh Dios, poder contender, es decir, ir y compartir con ellos con sabiduría y prudencia, pero con pasión y fervor, tu palabra. Señor, danos la sabiduría para hacerlo. Señor, que podamos recordar tu palabra para poder enseñarla, entendiendo que no se trata de si yo sé mucho, si gano la discusión, se trata de que tú seas honrado y que las almas lleguen a conocerte a ti verdaderamente. Señor, gracias por las cosas en común que tenemos, esa salvación, por esa obra de tu Hijo a favor nuestra. Señor, si hay alguien en este lugar que no te conoce, Señor, oramos para que tú puedas obrar de manera especial, para que tú convenzas de pecado a esa persona. Señor, y hoy pueda decir que también tiene una salvación en común con nosotros, que también hoy pueda desarrollar en su corazón esa pasión, Señor, para defender tu palabra y para predicar a esas almas que están siendo engañadas. Padre, gracias. Señor, tu palabra fue predicada y permite, oh Dios, Señor, que pueda dar fruto en nuestros corazones y en esta iglesia local. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén.